Mítico cuya existencia se remonta a leyendas sobre guacamayas y serpientes. Desde hace 3500 años antes de nuestra era, en la zona septentrional del Ecuador, floreció la cultura cañari, grupo humano de vasto crecimiento, tanto por su expansión territorial y geográfica como por su consolidada organización social, política, económica, religiosa y cultural. Las referencias históricas ubican de manera cronológica su presencia en diversos periodos que terminan en el año 1500 después de Cristo, cuando se inicia la época de la colonia. La cultura cañari desarrolló una serie de conocimientos en diversos ámbitos. Conocieron técnicas alfareras, de metalurgia, de agricultura y crearon herramientas e instrumentos para facilitar procesos devenidos de las actividades que desempeñaban en su contexto social. Como muestra de este nivel cultural y social alcanzado, los cañaris adquirieron recursos y conocimientos sobre operaciones aritméticas llevadas a cabo mediante la utilización de un instrumento conocido como taptana, un objeto que fue ideado y creado por los cañaris, constituyendo uno de los aportes más significativos de esta cultura para la práctica de las matemáticas en el mundo andino de tiempos prehispánicos. Tierrita cañar, puñadito de alfileres. Los cañaris, hijos de la Leuquina y la Guacamaya, pueblo milenario que a lo largo del tiempo ha ido construyendo su propia identidad, su lengua y más elementos culturales. Las huacas, centros ceremoniales y de observación, que se encuentran en todo el territorio cañari, de la cual deja evidencias que los cañaris fueron grandes científicos e investigadores. Los vestigios arqueológicos que se encuentran dentro del territorio cañari constituyen un aporte cultural, técnico, científico, que nuestros abuelos dejaron a lo largo del tiempo, entre ellos la agricultura, los ciclos lunares, los cálculos matemáticos, la música, la danza y otros que hasta la actualidad la venimos practicando. Bajo este marco, constituye también un aporte fundamental en el descubrimiento y la aplicación de una herramienta fácil, sencilla, como es la taptana cañari, con el cual queda demostrado también que nuestros ancestros, desde hace cientos de años atrás, ya venían haciendo los cálculos matemáticos con exactitud, que a lo largo del tiempo ha ido sustituyéndose con lo que hoy tenemos las calculadoras, las computadoras, que cuyo resultado son los mismos. De esta forma, nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta cultura milenaria, de tener nuestra propia identidad, nuestra propia lengua, cultura y más elementos. Muchas gracias. La taptana es un instrumento creado por los cañaris cuyo uso permitió a esta cultura realizar cálculos aritméticos. Sobre el significado de la palabra taptana no existe una certeza, pues el mismo pertenece al idioma perdido.
debiéndose mencionar lo que Castro Terán indica en su trabajo, que tiene mayor lógica, esto es, que dicho vocablo es una construcción quichua que tiene origen en la palabra taptay, verbo que significa saltar, unido al sufijo na, yuxtaposición lingüística que convierte a un verbo en sustantivo, permitiendo imaginarnos que la palabra describe al objeto como algo que sirve para saltar. Materialmente, las taptanas eran unas tablillas que poseían oquedades dispuestas en hileras talladas sobre su superficie. Fueron elaboradas en madera y principalmente en piedra. Se ha logrado obtener estas evidencias como producto de los hallazgos en excavaciones arqueológicas. A más de estos vestigios arqueológicos, en algunos escritos de cronistas se relata y se describe a estas piezas como tabla de cálculo y juego que era utilizada por los originarios de estas tierras. Estructuralmente, estos instrumentos estaban compuestos por 4 oquedades que representan de derecha a izquierda unidades, decenas, centenas y unidades de 1000. Se colocaban sobre estas pequeñas piedras redondas para realizar los cálculos. De acuerdo a los estudios realizados por profesionales en la materia acerca de la datación de su presencia, se sabe que según los restos encontrados, estos pertenecían a 500 años antes de Cristo en la fase Tacalchapa, etapa cronológica dentro del desarrollo de la cultura cañari, lo que permite afirmar que al igual que todas las grandes civilizaciones de la humanidad, los cañaris también entendieron las matemáticas en su fundamento teórico, al grado de ser capaces de construir una máquina de cálculo, y lo hicieron al menos 16 siglos antes de aquellos que llegaron como civilizadores, superando también al quipu de los incas, que únicamente utiliza al número en su acepción de información y no permite operación alguna. Según revelaciones de historiadores, se dice que la taptana únicamente era utilizada por ciertas personas que entendían de cálculos y cuentas pertenecientes a la clase social alta, pero luego todo el pueblo sabía cómo manejarla. Esto se entendería dado lo sencillo de su uso, lo que permitió a los cañaris desarrollar sus destrezas matemáticas. La efectividad de esta herramienta se puede explicar a través de algoritmos simples que permiten la realización correcta de las operaciones aritméticas, que además se sujetan a la tangibilidad de la ciencia y la concreción de los conceptos de cantidad, siempre dentro del contexto de la filosofía andina, de la cruz cuadrada, de esas ideas donde el vacío no existe y la cantidad son conceptos ligados a los seres supremos. La taptana cañari, este instrumento para las operaciones matemáticas que inventó el pueblo cañari hace tanto tiempo, aproximadamente 935 años y 180 antes de Cristo, es la etapa en donde aparece ya la taptana en nuestro pueblo. Es decir, los cañaris conocían de las operaciones matemáticas que les servía para su intercambio comercial, para el trueque, para la compra, para la venta, que incluso fue utilizado en la época también de la colonia. Max Hulling en 1922 habla in extenso de la taptana, como uno realmente de los instrumentos de mayor penetración que tuvo el pueblo y que sirvió para toda la región, para toda esta gran nación cañari. Incluso esto estuvo en plena vigencia
antes de la llegada de los incas. Pero más allá de hablar sobre todas las bondades de este instrumento, quiero referirme a algo concreto. La educación ecuatoriana le está debiendo a todo un pueblo introducirlos dentro de su currículo la enseñanza de la taptana. Encontramos que la taptana se aprende como un juego. Es fácil de aprenderlo. Es fácil para las operaciones matemáticas de unidades, de decenas, de centenas y de miles. Los niños, a través de la lúdica, aprenden todas las ciencias. Y mucho más cuando se trate de las ciencias duras, en este caso las matemáticas. Es por eso que nosotros planteamos el proponer una reforma educativa para introducir la taptana en la enseñanza escolar ecuatoriana. No solamente quedémonos con saber que nuestro gran pueblo utilizaba este instrumento, sino pongámoslo en valor a través de la educación ahora. Realmente nos preocupa mucho que el pueblo cañari, vivo y presente, con sus tradiciones, con sus costumbres, con su ancestro, con su historia, con todo. Sin embargo, sus hijos, sus niños, van a la escuela y no aprenden las operaciones matemáticas a través de la taptana. Es decir, parte de su identidad se ha quedado en el olvido. Y nosotros, que pertenecemos a un mestizaje, en donde somos parte de esta gran nación cañari, tampoco conocemos sobre la taptana. Nuestros hijos, nuestros niños no conocen la taptana. Entonces, es el momento de poner en valor este conocimiento y proponer una reforma educativa para que la taptana sea parte de la enseñanza escolar. Además, siempre estamos hablando como forma de identidad y de fusión de nuestras culturas. Estamos hablando algo que realmente ha sido trascendente y que está quedando básicamente en palabras. La interculturalidad debe ser efectiva, puesta en el sistema educativo a través de la enseñanza de la taptana. Así recobraremos parte de la historia, recobraremos una identidad tan necesaria para un pueblo que cada vez va aprendiendo las costumbres, las tradiciones extranjeras y nos olvidamos de dónde venimos, de lo que somos. Esa es nuestra propuesta, una educación con la taptana como un medio lúdico para nuestros niños, para nuestros escolares, como parte del sistema educativo. Los conceptos de matemáticas surgen de la búsqueda del hombre de entender a cabalidad su entorno. Su desarrollo está ligado a los avances de la humanidad y, por supuesto, responden a las distintas circunstancias. Esta ciencia es considerada como la madre de los saberes. Sus resultados han sido interpretados con definiciones filosóficas, teológicas y hasta mágicas, para germinar en otros saberes que, teniendo origen en los secretos de los números, luego cobran existencia y autonomía propia para servir al hombre en su eterno sendero hacia el bienestar y el desarrollo. La idea de máquinas que ayuden en las tareas del hombre, concretamente en el cálculo, ha estado presente a lo largo de toda la historia del hombre. Lamentablemente, la historia ha sido injusta con este conocimiento andino que guarda en su operatividad conceptos sorprendentes por su profundidad, a más que explican cómo nuestros ancestros pudieron edificar su nación. En la actualidad cabe puntualizar que las complicaciones que se dan en la enseñanza de las matemáticas se debe en buena parte al hecho de que el proceso didáctico tradicional busca transmitir sus resultados en fase simbólica. Ruiz, 2008. Lo que genera obvias dificultades, ya que olvida la realidad tangible de esta ciencia
y la presenta como signos, leyes y teoremas que, siendo resultados perfectamente válidos y respetan el proceso natural de la madre de las ciencias y estructuran limitaciones que terminan afectando su enseñanza, y son los niños en la etapa inicial de educación a quienes más se afecta, por lo que también representan el sector al que una propuesta innovadora debe impactar para prevenir futuras resistencias a la materia de las matemáticas. Los conceptos de la educación básica resultan de vital importancia: la unidad, el proceso de contar, la asociación o agrupación de unidades, la suma, resta, multiplicación y división deben por tanto mostrarse de forma concreta. La Taptana así lo hace y justamente basa su operatividad en la concreción de estas ideas, por lo que resulta de gran ayuda para superar el escollo pedagógico indicado. El conocimiento y la ciencia son elementos que evidencian la riqueza de una cultura, más el valor pleno de estos, que radica en el bienestar de la humanidad. Sus directrices deben responder al equilibrio con el entorno, al respeto a la identidad de los pueblos y a la satisfacción de necesidades sustanciales. La Taptana Cañari constituye la evidencia de los significativos desarrollados científicamente que se dieron a la nación Cañari, desarrollos que no pueden verse únicamente como muestras estáticas de la grandiosidad de esta nación. Como nos muestra su pasado remoto, elementos de apoyo para desarrollar propuestas didácticas y metodológicas educativas que mejoran los procesos de enseñanza futura. El proyecto Taptana Cañari se viene desarrollando en la UNAE desde marzo de 2015. Ha pasado por distintas fases que van desde su valoración por facilitar la realización de operaciones aritméticas hasta el reconocimiento de su potencialidad para desarrollar procesos interdisciplinarios en la enseñanza. La misión de la UNAE se concreta en resultados como este, cuando los conocimientos ancestrales permiten superar problemáticas que se viven en el día a día de la educación y con propuestas metodológicamente estructuradas y validadas. Ponemos a disposición de la sociedad soluciones que a la vez valoran la identidad de este pueblo, construyen bienestar en lo colectivo. Autoras como Abreu y Klein y Gómez Chacón plantean que la estructura de concepto como aprendiz de matemáticas está relacionada con las actitudes, creencias, valores y emociones de las personas en situaciones de aprendizaje y con la visión real o simbólica que tienen del mundo matemático, aspecto clave que nos permite reconocer la identidad sociocultural. Por lo tanto, la Taptana Cañari, por su condición de trabajar con material concreto, además de incorporar elementos de identidad a la enseñanza, según lo indicado, debe generar interés y apropiamiento en los estudiantes, factor que apoya decididamente la asimilación de los conceptos matemáticos, hecho que intentaremos comprobar en esta investigación. Además, la importancia de incorporar a los procesos educativos elementos culturales y de identidad genera interés y facilitan lo que los pedagogos conocen como aprendizaje significativo, es decir, aprendizaje que esté ligado al sentir del estudiante y que permita que éste lo asuma como suyo. Recordemos también que la Taptana Cañari se pensó y se construyó en el contexto de la filosofía andina, es decir, sujeta a los principios del respeto por la vida, del conocimiento holístico, educación. Tiene sentido entonces en entender la Taptana no únicamente como objeto que apoya la realización de operaciones matemáticas, sino más bien como conceptos que ayudan los procesos educativos.
El programa de la revalorización de la Taptana Cañar es parte de las actividades del proyecto de innovación educativa que estamos impulsando con la Universidad Nacional de Educación en este año 2020 y que tiene por objetivo incentivar, promover y difundir en la comunidad educativa el interés por la innovación en la educación. Hemos podido conocer los importantes resultados de este programa, que ha tenido una gran acogida entre estudiantes y docentes de las instituciones educativas de Cañar, quienes a través de diversas creaciones y propuestas evidenciaron el trabajo interdisciplinario de esta herramienta ancestral, que también recoge una parte de nuestra diversidad cultural e historia. Desde la OEI agradecemos a la UNAE y a quienes han sido parte de este proyecto que ha contribuido en la formación de estudiantes y en el intercambio de experiencias que enriquecen el conocimiento y que aportan a la educación del país. La Organización de Estados Iberoamericanos continúa con su compromiso de impulsar proyectos e iniciativas que fortalezcan la mejora de la calidad educativa en el Ecuador. Con estas razones, la Taptana Cañari viene a convertirse en ese elemento ancestral donde lo cultural se entrelaza con lo pedagógico, donde el conocimiento del pasado se convierte en elemento dinamizador de la educación del futuro. La Taptana Cañari constituye fundamentalmente un mensaje de rebeldía. Su valor científico ha permitido que supere los embates de atroces conquistas para hoy, luego de siglos de silencio, sacar a luz sus bondades. Investigaciones recientes evidencian el potencial de la Taptana Cañari para apoyar y desarrollar procesos educativos interdisciplinarios e integrales. Los resultados han sido alentadores. Se ha estructurado y validado la propuesta pedagógica Taptana Cañari, conocimiento integral, donde las competencias artísticas, el arte, las ciencias sociales, la literatura, las matemáticas y las ciencias naturales se han desarrollado en ambientes de alegría y colaboración. En esta ocasión les hablaré del proyecto Taptana Cañari, proyecto que se inició y viene desarrollándose en la Universidad Nacional de Educación a partir de marzo del 2015. Él mismo se inició para cumplir aquello que estaba estipulado en el currículum de desarrollar conocimientos ancestrales y generar el diálogo de saberes. Se articulaba este diálogo justamente con esta propuesta construida y validada ya hace mucho tiempo por otros investigadores. Me refiero particularmente a Montaluisa y a Cordero, quienes habían a finales del siglo XX desarrollado ya unas primeras investigaciones y mostraban cómo este objeto ayudaba para desarrollar algoritmos matemáticos, construyendo ellos propiamente los algoritmos para la suma y la resta. En nuestro caso iniciamos trabajando y buscando cómo podría desarrollarse un algoritmo específico, ya sea para la multiplicación o para la división. Logramos este primer objetivo y a la par constituimos un diseño de lo que sería la Taptana Cañari, justamente integrando los elementos de la identidad cañari, esto es la leuquina, la luna y elementos que tienen que ver también con la leyenda de la guacamaya. Con esto empezamos el trabajo, una investigación que cada vez ha ido dando más frutos, que va profundizando temas y que por supuesto va brindando resultados que han posibilitado que los mismos sean presentados en distintos escenarios y eventos de carácter científico. La Taptana Cañari se ha presentado por nuestra parte en Cuba, en Argentina, en Uruguay, en España y en Francia, y claro, en algunos eventos aquí en el Ecuador. Los mismos han mostrado la eficiencia y cómo la matemática puede ser trabajada de manera muy amigable en este objeto. Pero paralelamente nos hemos ido dando cuenta a través de la investigación, por supuesto, de que trabajar con la Taptana
es trabajar con conceptos que tienen que ver mucho más allá de la matemática. Es así que en algún momento se trabajó el proyecto Uña Taptana, que está dirigido a la educación inicial y que potencializa esa forma de enseñar que evidencie o que facilite la concepción de la relación cantidad-número, característica fundamental o elemento principal para desarrollar conceptos matemáticos en una edad inicial. Y es así también como paralelamente hemos ido desarrollando eventos en la Universidad Nacional de Educación y desarrollando temas de investigación gracias al apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, que siempre ha estado presta para poner recursos y dotar de facilidades a fin de que este proyecto sea desarrollado y socializado. La Universidad Nacional de Educación, que también desde un comienzo fue donde se inició esta propuesta y que continuamente hemos estado trabajándolo como temas de investigación y de innovación educativa de la universidad. La Casa de la Cultura, que vio en esta propuesta un elemento con una riqueza cultural que merece ser desarrollado y que merece ser potencializado y difundido. Y también el municipio de Cañar, obviamente al ver en la Taptana Cañari un elemento de la identidad de este pueblo. Es así como se logró articular una propuesta ya de interdisciplinariedad, es decir, de cómo la relación entre las distintas áreas del conocimiento o las distintas asignaturas puede trabajarse a través de la Taptana Cañari. La propuesta ha sido trabajada y validada en unidades educativas del Cantón Cañar y el Cantón Azogues, con resultados muy positivos, mismos que han posibilitado que la Universidad Andrés Bello de Caracas, Venezuela, la acepte como un trabajo justamente de investigación doctoral. Y en ese sentido se busca o se ha logrado que la Taptana Cañari no sea entendido únicamente como un elemento del pasado, como algo de la historia cultural de Cañar, sino más bien un elemento que puede potencializar y ayuda a desarrollar procesos de educación modernos y al futuro que mejoren la enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo ecuatoriano. El día de hoy vamos a presentar un objeto lleno de cultura, de historia y sobre todo de conocimiento cañari. Es la Taptana Cañari. Un objeto que ha sido merecedor de muchos estudios y que aún tiene algunas preguntas y merece las investigaciones respectivas para dar soluciones y respuestas a las mismas. Me permitiré indicar que este objeto que tenemos aquí fue diseñado en el concepto de la Taptana Cañari dentro de un proyecto de la Universidad Nacional de Educación que viene funcionando ya alrededor de 5 años y que ha dado ya algunos resultados. Aquí se incorporan los elementos de la leyenda de la Guacamaya. Tenemos aquí la leuquina, tenemos la luna y obviamente tenemos el aspecto que responde a lo que es la chacana y la filosofía andina. Esto funciona dando un espacio para que la filosofía andina represente y sea debidamente concretizada a través de este objeto. ¿Qué quiero decir con esto? La primera leuquina, por ejemplo, representará las unidades y la luna representará un cambio de fase, tal como la luna hace en el tiempo. Aquí esto denominado tapay permitirá también cambiar de fase, es decir, pasar de un estado de unas leuquinas a otro, en este caso concreto de unidades a decenas, indicando para eso que cada una de las leuquinas van a representar un estado distinto. En los números esto sería: la primera leuquina representaría unidades, la segunda decenas, la tercera centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000, unidades de millón y decenas de millón. Es decir, en este objeto hay como representar números de hasta 8 cifras. Concomitante con eso, tendremos estos elementos que son frutos o alimentos andinos conocidos como frijoles o porotos.
y cada uno de ellos va a ser justamente un elemento de las distintas fases. Estos representarán unidades, en nuestro caso estos representarán decenas, centenas y unidades de 1000. ¿Sí? Entonces, si queremos representar cantidades, un elemento, la cantidad de 1 se representará así, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se llenó la leuquina. Sí, si queremos ubicar un elemento más, ya no hay espacio en la leuquina, deberemos ubicarlo acá. Pero lo del tapay es tal como la luna, un cambio de fase. Entonces lo que esto nos obligará es a cambiar todos estos elementos por uno del siguiente orden. En este caso, por uno de acá, que sería una decena. Y ahí estaría representado el número 10. Podríamos continuar 11, 12 y así sucesivamente hasta que en algún momento se van a llenar ambas cuando se represente la cantidad del 99, y para ubicar uno más vamos a necesitar obviamente pasar a centenas. Y con esto podríamos ya representar cualquier cantidad, y va a ser justamente en función de los elementos que ubiquemos en las respectivas leuquinas que nos podamos asimilar qué cantidad está representada. Estoy ubicando una para justamente evidenciar y mostrar cómo es este funcionamiento. En este caso, por ejemplo, tenemos 5 unidades, 6 decenas, 6 centenas y 3 unidades de 1000. Entonces aquí estaría representado el número 3000, o la cantidad, perdón, 3665. ¿Sí? Con esto podríamos representar ya cualquier cantidad, como decíamos, de 8 cifras. Nosotros, para fines de explicación, vamos a trabajar únicamente en las 4 primeras, y a continuación explicaremos ya cómo son los distintos algoritmos en la Taptana Cañari para hacer las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división. Para presentar el algoritmo de la suma, deberemos recordar que la Taptana es un objeto concreto, por lo tanto va a responder a toda la lógica de manipulación de elementos didácticos de objetos concretos. Lo único que vamos también a recordar es que sumar es lo mismo que juntar o unir. Entonces el algoritmo para la suma o la adición en la Taptana Cañari se sujetará únicamente a ese concepto de unir o de juntar. Procederemos con un ejemplo. Vamos a sumar 347 más 282. Lo que hacemos es representamos directamente en la Taptana la primera cantidad. 347 serían 3 centenas, 4 decenas y 7 unidades. Listo. Ahora, tomemos la cantidad 282. 2 centenas, 8 decenas y 2 unidades. Y lo que vamos a hacer es juntar, es decir, ubicar estos elementos en la respectiva leuquina de la Taptana. Con las dos unidades no hay problema, ¿sí? Ubicamos. Las 2 centenas también se pueden ubicar directamente. Si intentamos ubicar las decenas, ubicaremos algunas de ellas hasta que ahí se llenó la leuquina y también se llenó el tapay. Entonces, por la regla única que hay en la Taptana, debo cambiar todos estos elementos por uno de orden mayor. ¿Sí? Retiro estos y simplemente ubico por uno de orden mayor. Las 2 decenas que me faltaban, procedo a ubicarlas en la Taptana y veamos qué cantidad está aquí. Sería 6 centenas, 2 decenas,
9 unidades, es decir, estaría representada la cantidad 629 y la suma estaría ya realizada. Obviamente, si tendríamos cantidades de órdenes mayores, seguiría la misma lógica. Procederemos ahora a explicar el algoritmo para la resta o sustracción, reiterando que esto se sujeta a los principios de material concreto y a la norma o a la única regla que existe para operar en la taptana. Vamos a proceder a hacer la operación 857 menos 463, recordando también que restar no es sino retirar o quitar, ¿sí? Y con esos conceptos, con esos verbos vamos a trabajar, ¿no es cierto? Decía 857 menos 463, representamos la primera cantidad, sería 8 centenas cinco decenas y 7 unidades. Decíamos 857 y de esto vamos a retirar o restar 463, es decir, aquí tengo 8 centenas, debo retirar 4, simplemente los retiro. Aquí estarían los 400, debo retirar 6 decenas, pero aquí únicamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, es decir, retiraría ya las 5, pero me faltaría retirar una más. No tengo aquí decenas, pero lo que puedo hacer es justamente recordando cómo hacíamos el cambio de fase, hacer ese cambio, pero a la inversa. En este momento cabría cambiar una centena por los elementos, de todos los elementos de la leuquina de la fase anterior, incluido uno en el tapay, ¿sí? Y se retiró esto, y ahí sí, como me faltaba retirar una, procedo retirando, y me faltaba también retirar las 3 unidades, retiro 1, 2 y 3, y me queda aquí la cantidad que representa justamente esa sustracción. Tengo 3 centenas, 9 decenas, 4 unidades, es decir, aquí estaría representada la cantidad 394 y podríamos decir con seguridad que 857 menos 463 es justamente 394. Procederemos ahora a explicar el algoritmo para multiplicar en la taptana Cañari, debiendo recalcar que este algoritmo fue desarrollado en la Universidad Nacional de Educación, es decir, este es uno de los resultados de ese proyecto que viene funcionando. Recordando también que multiplicar es lo mismo o tiene la analogía con sumar cantidades iguales, o se dice en matemáticas que multiplicar es juntar grupos de igual cantidad y obtener, por supuesto, el total de esos grupos. Con esto podríamos pensar tal vez que simplemente con el concepto de sumar se podría trabajar. Si yo quiero hacer 3 por 4, tendría que ubicar 3 veces la cantidad del 4, ¿ya? Si ubico una vez, las unidades irían en la primera leuquina, 2 veces, y si quiero ubicar la tercera vez los 4 elementos, ubicaré uno en la leuquina, otro necesariamente tendré que ubicar en el tapay, ¿sí? Lo que me obliga a cambiar todos estos por uno de la siguiente fase y tendríamos este resultado, que es la representación de la cantidad 12. Claro, 3 por 4 es 12. Obvio, un algoritmo que funciona, que está muy simple, pero obviamente que se dificulta cuando queremos trabajar cantidades mayores.
mayores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quiero yo multiplicar 125 por 12? Tendríamos que juntar 12 veces el 125 o 125 veces el 12. En cualquiera de los casos resulta medio tedioso y eso hizo que nosotros trabajemos en la universidad, en la UNAE y desarrollemos el siguiente algoritmo, ¿sí? Lo que hacemos es, tomamos una cantidad, tomemos la cantidad mayor, 125, ¿sí? Vamos a multiplicarla por 12, ¿ya? Entonces, lo que dice el algoritmo es que por cada unidad ubicamos en la taptana una cantidad igual a la que estamos multiplicando, es decir, por esta unidad yo voy a ubicar en la taptana una cantidad igual a la que está ahí, una centena, 2 decenas y 5 unidades. ¿Ya? Por la siguiente, como es también una unidad, volvería a ser lo mismo. Una centena, 2 decenas y 5 unidades. Pero ¿qué pasa aquí? Al ubicar las 5 unidades, justamente se me llena la leuquina y hay uno más en el tapay, entonces esto me obliga a cambiar de fase o cambiar con un elemento de la siguiente fase. Y ahí estaría ya multiplicado por estos dos elementos. Me faltaría por esta decena y aquí tal vez debo explicar lo del algoritmo, que lo que vamos a hacer es, vamos a representar una cantidad igual a esta, pero aumentada en fase 1, es decir, en lugar de una centena pondremos una unidad de 1000, en lugar de las 2 decenas pondremos 2 centenas, y en lugar de las 5 unidades pondremos 5 decenas. Si ustedes se fijan, aquí lo que hemos hecho es la misma estructura, pero aumentada en fase 1. De centenas pasamos a unidades de 1000, de decenas pasamos a centenas y de unidades pasamos a decenas. Y esta cantidad ubicamos respectivamente en la taptana, es decir, esta vendría acá, estos vendrían acá y luego estos debería ubicar en la de decenas. Pero, ¿qué sucede aquí? Vuelve a llenarse la leuquina de las decenas con el elemento del tapay respectivo. Y entonces esto me obliga a cambiar todos estos por uno de elemento mayor, que sería este de acá. Y el resultado sería una unidad de 1000 y 5 centenas. Es decir, 125 por 12 me da como resultado 1500. Valga la pena para aclarar algo, aquí no tenemos elementos ni en las decenas ni en las unidades. Eso significa obviamente que aquí estaría representada 0 decenas y 0 unidades. Por eso es que esta cantidad puede representarse o leerse como 1500. Procederemos ahora a explicar el algoritmo de la división, que al igual que el algoritmo de la multiplicación también es uno de los resultados de la investigación de la Universidad Nacional de Educación. Iniciaremos indicando que dividir no es sino separar en cantidades iguales. Así, por ejemplo, si yo quiero dividir 8 para 2, separo en cantidades iguales y veo que cada uno de los dos elementos le corresponden 4. Esto podría trabajarse también como restas sucesivas, ¿no es cierto? Y de hecho funciona también en la taptana. Por ejemplo, si yo quiero dividir 12 para 5, ¿sí? Lo que tendré que buscar es grupos como este acá. Sí, por cada grupo que encuentre iré ubicando un elemento en la taptana. Claro, aquí tengo únicamente 2 unidades, ¿no es cierto? Y acá tengo 5, entonces por el momento no hay un grupo similar. Lo que yo podría hacer es recordar la operatividad de la taptana y cambiar este por los elementos
que irían en la leuquina y en el tapay, en definitiva, por 10 elementos y tendríamos así. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cuántos grupos? Yo encuentro un grupo de estos, ¿sí? Y por cada grupo que encuentro, un grupo similar al de acá, voy ubicando un elemento, una unidad, ¿sí? Encuentro otro grupo, ¿sí? Ubico otro elemento, y aquí me quedaría el resultado, que está representada la cantidad 2, y acá me quedaría el residuo. Es decir, si divido yo 12 para 5, el resultado es 2 y el residuo también es 2. Como decía, esto puede trabajarse y de hecho funciona muy bien, pero resulta difícil para trabajar cantidades grandes. Entonces, lo que ideamos en la Universidad Nacional de Educación es el siguiente algoritmo. Vamos a intentar dividir 647 para 43. Ubicamos entonces las cantidades. 647 sería 6 centenas, 4 decenas y 7 unidades. Y queremos dividir, decíamos, para 43. Listo. Aquí fijémonos en la estructura que tienen estos dos números, donde puedo yo encontrar una estructura similar, una cantidad idéntica incluso de esta cantidad acá. Sí, existe eso. Pero también vemos que si tomamos en cuenta centenas y decenas, también puedo yo construir una cantidad o una estructura similar justamente tomando estos 4 elementos y tomando los 3 de acá, ¿sí? Y ahí, obvio, se mantiene la estructura, pero este es de orden mayor, en 1, ¿no es cierto? Es una orden mayor. Entonces, yo ya no voy a ubicar un elemento en una unidad, sino más bien retiraré todo esto, pero ubicaré un elemento en la decena, ¿sí? Y continúo. Ya no puedo hacer esta estructura acá, pero tal vez lo que podría hacer para continuar viendo estos grupos sería cambiar este por 10 elementos de las decenas. 3, 7 y 3, 10. ¿Sí? Y ahí sí tengo yo estructuras similares, ¿no es cierto? Yo retiro aquí 4 y 3. Y como son idénticas, ya no es de orden mayor, simplemente ubico un elemento en la taptana, pero en las unidades. Encuentro 8, 4 y 3. ¿Sí? Retiro todos estos y asimismo, como son idénticos, ubico uno acá. ¿Sí? Ahí ya no tengo estructuras similares, pero lo que puedo hacer otra vez es cambiar este por 10 acá, ¿sí? Y como no tengo unidades tampoco, puedo cambiar este por 10 unidades. Y ahí sí, tomo 4 de aquí, 3 de acá, retiro todo esto sin olvidarme de ubicarlo en la respectiva leuquina, ¿sí? Luego tomo 4 de acá y 3 de acá y ubico un elemento en la leuquina, 4 de acá, 3 de acá, ubico uno y ahí estaríamos ya concluyendo. Ya no podría seguir porque obviamente estos elementos, lo que tengo aquí ya no puede, ya no tiene esta estructura, tiene una estructura menor, ¿no es cierto? Y no hay nada que transformar, entonces el resultado en este caso sería 15 y el residuo es justamente lo que quedó acá.
el resultado de dividir 647 para 43 sería justamente 15, dejándome un residuo de 2. Para concluir, quisiera presentar un merecido agradecimiento a las instituciones que han apoyado el desarrollo de este proyecto. Como he indicado, el mismo surgió justamente en la Universidad Nacional de Educación hace 5 años. Hemos venido trabajando constantemente con el apoyo de las autoridades, por lo cual presentamos el agradecimiento. Y en los últimos tiempos hemos trabajado ya con docentes de unidades educativas tanto de la ciudad de Cañar como de la ciudad de Azogues. Quisiera en ese sentido presentar mi agradecimiento a la Casa de la Cultura, que siempre ha estado apoyando esta iniciativa, a la Organización de Estados Iberoamericanos, que han estado ahí para justamente dar el impulso necesario a este tipo de investigaciones, y al municipio de Cañar por prestar también su contingente, muy valioso por supuesto para lograr el desarrollo de estas iniciativas. Y por último, expresar que este proyecto deja también algunas puertas abiertas a la investigación, posibilita y exige que los hijos de Cañar continuemos esa línea de investigación, esa línea de valorar nuestra cultura y de permitir justamente que sea nuestra cultura la expresión máxima de nuestra riqueza. En ese sentido, para mí ha sido un honor presentar a ustedes lo que es la Taptana Cañari.